Buenos días, esta es una presentación que estamos haciendo para la materia de sistemas operativos 2. Nosotros somos el grupo número 8 y vamos a exponer acerca del sistema operativo pfSense. Vamos a explicar rápidamente la instalación y algunas configuraciones que se pueden hacer ahí dentro. Creamos una máquina virtual. El pfSense es un sistema operativo que está basado en la familia del BSD, que está basado en Unix, no en Linux, ¿no? Digamos pfSense. Veamos una memoria de 512. Creamos un disco virtual. Intentaremos hacerlo rápidamente, esta aplicación de la instalación. Seleccionamos nuestro disco. Habilitaremos tres interfaces de red. La primera es un adaptador puente con el que servirá como nuestra conexión a la WAN, ¿no? El adaptador 2 será una red interna. Una red local. Este sería nuestro diagrama de redes que desarrollaremos. Como vemos, necesitaríamos tres interfaces, ¿no? El PLC controlará dos redes locales. Una de ellas es especial porque es el DMZ. El DMZ es un modelo que siguen algunas empresas cuando tienen algunas máquinas con servicios especiales, ¿no? Y que quieren darle una seguridad, una mejor seguridad en comparación de las demás. Generalmente en estas máquinas se bloquean algunos puertos especiales, ¿no? Si no queremos que ahí funcione el SSH, se bloquea el puerto, un puerto en específico, el 22, ¿no? En este caso. Y así directamente con algunos programas o servicios que no queremos que las personas de afuera de aquí entren a este sistema. Aquí habilitamos la red 2. Habilitamos otra red que va a ser en nuestro caso el DMZ, ¿no? Una vez aceptamos y ya, e iniciamos. La instalación es muy rápida, el sistema es liviano, no hay problema. También creamos otras dos máquinas virtuales de prueba con Windows, que una se conectará a la red local normal y otra al DMZ, ¿no? A esta máquina se le da una configuración en la red de una interfaz, ¿no? En la red interna y en la red 1, ¿no? Nombre red 1. Tiene que ser el mismo nombre que le pusimos a la máquina virtual del PSS, ¿no? Aquí ya empezó. Vamos a sentar, le damos instalación rápida. Seleccionamos idioma, continuamos con ese idioma, le damos una instalación y empezamos la instalación.
configuración terminó. ¿Quiere hacer alguna modificación más? Le damos no. Reiniciamos. Sacamos nuestra unidad óptica que tenemos aquí. Eliminamos disco. Y ahora sí va a iniciar del disco duro, ¿no? Bueno, aquí ya terminó de cargar. Asignamos el nombre de nuestras interfaces, le damos opción 1. El PNC se maneja con este menú, ¿no? No se recomienda hacer configuraciones directamente en la shell, aunque sí podríamos, ¿no? Aquí con opción 8 ya podríamos entrar a nuestro directorio y todo esto, ¿no? Pero no se recomienda a menos que sea alguien que sepa muy bien el sistema operativo. Generalmente se recomienda trabajar en esta interfaz y en el dashboard visual, ¿no? Aquí le dicen, le gustaría le ponemos no. Asignamos el nombre de nuestra interfaz one, que va a ser en nuestro caso es la EM0. Ahora el nombre de la interfaz LAN, EM1. Y la red opcional o la tercera red, ¿no? Que es EM2. ¿Me gustaría proceder? Sí. Aplicando los cambios. Listo, como vemos ya nos aparecieron las tres interfaces. Ahora le damos configuramos las IPs de cada una, ¿no? La opción 2, set interfaz IPs. Seleccionamos qué interfaz queremos, empezamos por la WAN. La WAN directamente la configuramos con el DHCP de nuestro modem, en este caso, ¿no? Del router de la máquina. En este caso no. No, yo want to rever, sí, ¿por qué no? Y configurar. Ya está. Ahora vamos por la interfaz número 2 de la LAN. Le damos qué IP queremos. Le damos la siguiente IP, 170.50.1. Esta IP funcionará como puerta de enlace para para las máquinas que estén dentro de esa red, ¿no? Le damos la máscara subred que vamos a usar, le damos a 24. Enter. Le gustaría habilitar el servidor de HCP para esta LAN, para esta red. Aquí vamos a habilitar una vez, le damos sí. Le damos un rango con el que vamos a empezar el servidor. Puede ser a partir del punto 2 o como el que nosotros preferamos, ¿no? Le damos 10 y le damos el rango final, ¿no? Punto 200, ¿no? Configuramos la interfaz número 3. Nuestra opcional es la que sería siendo para el DMZ.
Le damos una IP cualquiera, o como veamos nuestro gusto. En este caso le vamos a dar esta, .1. Le damos la máscara de su red, le podemos dar 24 igual. Le damos sí, vamos a habilitar el servidor de HCP. Ingresamos el primer rango de nuestro servidor de HCP. 17.0.10 y el rango donde termina, ¿no? 10.17.0.50.7. Ahí se ve. Listo, ya está. Como vemos, nuestras tres interfaces ya están configuradas, ya tienen la IP y tienen su máscara de red. Desde aquí igual podemos habilitar el servicio de el SSH en versión 14, ¿no? Directamente ahí habilitamos 14. ¿Me quiere habilitar? Sí, ya estamos habilitados. Ahora sí podemos entrar. Una vez hecho, ahora sí podemos entrar con nuestras máquinas, con las máquinas que tengamos. Empezaremos con este Windows 7, que sería la red local normal, ¿no? Aquí vemos que la máquina virtual ya levantó y nos detectó una red, ¿no? Le damos red trabajo, cerrar, y vemos que ya nuestra máquina tiene acceso a internet. Podemos ver qué IP le dio. Vemos que tiene una IP dentro del rango que le dimos. El DHCP le dio correctamente una IP automática a esta máquina. Y ahora vamos a entrar al dashboard de nuestro sistema operativo, con el que ahí podemos hacer configuraciones más fáciles, ¿no? Aquí le ponemos nuestra puerta de enlace o la IP de la interfaz. Y nos aparece el menú, ¿no? Le damos admin. Y la contraseña es por la defecto psense. La primera vez que ingresemos nos va a salir esto. Bienvenido, nos va a explicar, le damos next. Next. Ahí va a decir nuestro nombre de host, psense. Aquí podemos cambiar el dominio si queremos otro. Sistemas, digamos redes.com, ¿no? O .com. Le damos un servidor primario. Si tenemos algún servidor DNS funcionando, le damos ese. En este caso no tenemos uno habilitado, le damos ahora el de Google. Aplicando cambios. Next. Aquí si queremos hacer algunos cambios en la interfaz WAN, no es nuestro caso. Next. Aquí si queremos hacer cambios en la interfaz LAN, ya fue el IP y la máscara que le dimos antes. Next. Aquí si queremos cambiar la contraseña por default, no queremos, le damos reload y está aplicando todo. Y ya está nuestro servidor. Igual podemos hacer configuraciones desde aquí. Viene a setup.
Configuraciones avanzadas, igual podemos habilitar el SSH. También podemos habilitar si queremos trabajar con una como vemos está el SSH. Como vemos está habilitado el SSH. Vamos a probar entrar de nuestro host de esta red. Vamos a entrar al servidor, ¿no? Aquí le damos a la IP del servidor. Y vamos a tratar de conectarnos, ¿no? Ya debería estar habilitado. Le damos el nombre del usuario, en este caso admin. Le damos la contraseña que sería PSense, ¿no? Aquí vemos que ya se conectó, ¿no? El servicio SSH sí está funcionando y no podemos conectar. Salimos, opción 0, lo hago. Bueno, podemos ir haciendo configuraciones. En esta regla vamos a habilitar una regla. Vamos a bloquear una página. La página que vamos a bloquear será la gabriel.edu.bo. Como vemos, está entrando bien. Y ahora la vamos a bloquear. Esto lo haríamos con las reglas del firewall, ¿no? Primero crearíamos un alias, que es como un acceso directo a esa IP, a la IP de la Gabriel, algo así, ¿no? Los alias son muy utilizados porque así permiten simplificar algunas configuraciones en las reglas, ¿no? Aquí creamos uno, le damos import, creamos un alias, y le damos el IP de la Gabriel. En este caso ya lo tenía anotado, ¿no? Y le damos, bueno, ya está creado el alias. Ahora podemos ir a crear la regla del firewall y cogemos la red LAN, le damos add, le damos bloquear, en el destino le ponemos single host o alias, y aquí tendríamos que poner el alias que creamos, ¿no? Aquí le ponemos any y aquí habilitamos el log. Le damos guardar, aplicamos cambio y ahora recargamos e intentamos ver si es que entra. Y podemos ver, entra a Google pero no recarga la página de la Gabriel. Podemos intentar también así, pero vemos que no entra, ¿no? La página de la Gabriel está bloqueada. Generalmente para hacer este tipo de reglas y bloquear páginas o hacer listas negras, lo que el usuario no queremos entre, instalamos o creamos un servidor proxy, ¿no? Para crear un servidor proxy en PSense tenemos que instalar un paquete llamado Squid. Bueno, los paquetes se pueden instalar en System Package Managers, en Available Package, y buscamos el paquete Squid.
debería estar por ahí, pero en este caso ya lo acabo de instalar, ¿no? Este sería nuestro paquete instalado, Squid. Una vez instalado, ahora sí puedo ir a los servicios, que ya está habilitado Squid Proxy Server, y ahí podemos hacer las configuraciones que queramos. Aquí habilitamos el servicio, escogemos la interfase con lo que vamos a trabajar. Vemos que el puerto esté bien habilitado, 3128, y habilitamos un proxy transparente, ¿no? Transparencia del proxy HTTP. Aquí en Local Cache tenemos que activamos la opción offline. El caché, generalmente cuando un proxy funciona, todo lo que las máquinas en la red buscan se va guardando en ese proxy. Esta acción tendrán que habilitarnos cuando tengamos un buen disco duro, ¿no? El servidor proxy tenga un disco duro grande a su disposición, porque ahí va a guardar toda la información que las otras máquinas en la red hayan visitado, ¿no? Así que en este caso vamos a deshabilitar, ¿no? Y en Asset Control List, aquí introducimos la red LAN y la submáscara, ¿no? que utilizamos, si se acuerdan, usamos la 24. Aquí en Blacklist podemos ya poner el nombre de los dominios o qué cosas no queremos que las personas en la red visiten, ¿no? Facebook, YouTube, WhatsApp, y le damos a aceptar, ¿no? Ahorita mismo no estamos conectados al proxy. Estamos directamente trabajando con las redes, con las opciones normales del Wi-Fi, del PSS, ¿no? Del firewall directo. Así que primero tenemos que conectarnos al proxy. Para eso vamos a ir como configuración en Windows 7, ¿no? Opciones internet, conexiones, configuración LAN, usar servidor proxy, digamos el puerto que utilizamos aquí, que en nuestro caso sería ¿no? El puerto 105. 3128. y 3128. La dirección, le damos la dirección 192.170.50.1 y nos conectamos. Le damos a aceptar y ahora sí ya debería estar. Ahora sí debería estar bloqueado Facebook, no se puede acceder al sitio, y Google si funciona, YouTube, como vemos igual no funciona. El servidor proxy maneja una configuración más sencilla para bloquear páginas y todo eso, ya que nos permite directamente poner hosts baneados, tener una lista blanca igual de sitios a los que pueden entrar, bloquear a algunos usuarios y así diversa, ¿no? Directamente, ¿no?